Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Bienvenidos. Este espacio espiritual es hoy de modo muy especial para los jóvenes que habitan la casa. Querida mamá, papá, abuelos, llamen de modo especial a los jóvenes de la casa para que compartan con ustedes este video. Que sepan que aunque tengan poca experiencia y pocos años vividos, para Dios todo es posible. Llevar una vida cotidiana, como todo niño, creciendo y estudiando, y vivir, además, al servicio de los más necesitados. Y tener una vida espiritual rica, riquísima, que te hace vivir eternamente agradecido. Observando el amor que Dios tiene a sus hijos predilectos, que son los hombres son amados por Dios de antemano. La generosidad de nuestro Dios nos sorprende y apoyándonos en la caridad hacia los más necesitados, en gestos materiales como calmando el hambre a los hombres que viven en la calle y también acercándose con palabras de consuelo que alimentan el alma. La generosidad de nuestro Dios nos sigue sorprendiendo cuando vemos que nos envía ángeles, que nos susurran al oído el camino que Jesús nos marcó durante sus días vivido entre nosotros. Anímate a vivir como lo hizo Carlos en su corta vida, escasos 15 años, y fue un faro que iluminó y seguirá iluminando a todos los jóvenes que se dejen contagiar por su entusiasmo. La generosidad de nuestro Dios nos abruma, porque se pasa suscitando jóvenes evangelistas que acomodan su vida moderna a un estilo de vida que viene del fondo de los evangelios. Su religiosidad personal se manifiesta a todos sus conocidos y a desconocidos colgando en las redes digitales videos con contenidos evangélicos, enseñando a los más pequeños la doctrina cristiana y el amor a Jesús sacramentado. Santos y milagros también en nuestros días, en el siglo XXI, donde todo está patas arriba. La corrupción nos asalta a la vuelta de la esquina. Encontramos conflictos bélicos en todo el planeta. Falta de comprensión entre los hombres, el materialismo, la incredulidad. Y nos preguntamos, ¿vamos a encontrar santos y milagros en nuestros días? Sí, claro que sí. Un bebé que nace el 3 de mayo de 1991, de pura casualidad en Londres, pero la familia es italiana y a los pocos días vuelven allí a la ciudad de Milán. Es una familia cristiana pero no practicante. A los 3 meses es bautizado y ya desde los 5 años concurre a misa todos los días acompañado por la criada de origen polaco, que le da las primeras nociones del amor a Dios y a su Hijo Jesús. La comunión es a los 7 años y desde ese momento su amor a Jesús sacramentado lo desborda. Cuando llega a la secundaria, catequiza a sus compañeros y participa de la adoración eucarística por la noche. Se interesa por los milagros eucarísticos. Realiza viajes a todos los lugares donde se produjeron y busca información. Solía decir, la comunión es el pasaporte de la autopista al cielo. Se predijo su propia muerte. Cuando pese 70 kilos moriré. También semanas antes de partir, viendo la desesperación de su madre, le predijo que volvería a ser mamá.
En el 2006 muere el 12 de octubre en Monza. Pero su despedida fue una fiesta porque todos estaban seguros de su paso directo al cielo, a los brazos de sus dos grandes amores, la Santísima Virgen María y su amado Jesús. Hoy tendría 29 años, después de 14 años de su partida. Está enterrado en la iglesia Santa María la Mayor en Asís, al centro de Italia. La ceremonia de beatificación se realiza en el altar mayor de la Basílica San Francisco de Asís, en Asís. El beato es Carlo Acutis, después de habérsele atribuido su primer milagro, la sanación de un chiquillo brasilero de 5 años que no paraba de vomitar porque su páncreas estaba gravemente enfermo. Su abuelo hace un viaje a Asís y a la tumba de Carlo para pedirle la sanación de su nieto. Y al instante este niño deja de vomitar y los médicos encuentran un páncreas plenamente sano. Es el momento de recordar que todo hombre está llamado a ser santo, que si no lo somos es por decisión nuestra, ya que Dios nos da toda la vida para reconciliarnos con Él, convertirnos de nuestras malas acciones y empezar una vida nueva y hermosa a los ojos de nuestro Padre y de nuestros hermanos. Y con la firme convicción de que, con el poder de Jesucristo, nada es imposible, que todo se puede. Un gran hallazgo fue la incorruptibilidad de su cuerpo, el milagro de su cuerpo intacto a pesar de su grave enfermedad, leucemia fulminante. Encuentran que todos sus órganos están sanos. Su cuerpo fue puesto en una urna transparente para que el pueblo pueda verlo durante la semana del sábado 10 de octubre del 2020, que fue su beatificación, hasta el sábado 17. Después fue despedido y vuelto a su lugar de descanso. Su corazón, una reliquia muy querida y especial para todos, fue colocado en una custodia, contemplado por los participantes de la ceremonia de beatificación y llevado hasta el altar acompañado por sus padres. Carlo Acutis creció aquí en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente, siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido: ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlos le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la Asociación de Amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco, en Christus Vivit, documento que clausuraba el Sínodo de los Jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos, bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. Sono diffuse in tutto il mondo.
El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los de su edad. Antonia dice que después de su primera comunión a los 7 años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía. Han pasado solo 14 años desde que Carlo Acutis partiera a la casa del Padre, un joven italiano de Milán que vivió de modo extraordinario las cosas ordinarias de la vida. Su testimonio caló hondo en su familia, entre sus amigos y progresivamente en la iglesia, que vio en este adolescente de 15 años una figura para compartir con todo el mundo. Por eso se abrió pronto un proceso para declararlo beato, y el responsable de llevar adelante dicho proyecto ha sido el periodista Nicola Gori, quien trabaja en el diario L'Osservatore Romano del Vaticano. Hasta allí llegamos para recibir de primera fuente sus impresiones acerca de la corta pero intensa vida que Carlo Acutis vivió de la mano de Jesús y de María. ¿Qué tiene de especial, Carlos? ¿Por qué un joven de 15 años es beatificado hoy en día? El secreto de Carlos es seguramente la sencillez, el testigo de Cristo en la sencillez de su edad. Es decir, que él quería a Cristo como si fuera una persona que estaba juntos de él, al lado suyo. Lo sentía como un amigo que siempre lo ayudaba, siempre le decía lo que hacer y siempre lo quería. Esta es una cosa muy importante porque no se puede comprender a Carlos si no comprendemos que él se sentía amado por Cristo. Este es el secreto de Carlos, y esto le daba la fuerza de transmitir a todos el mensaje del Evangelio. Era una cosa que tenía que hacer, de toda manera lo sentía que tenía que hacer, es decir, transmitir el mensaje de Cristo, de su amor y de salvación. ¿Y de qué modo él lo transmitía en las cosas concretas? Normalmente, un joven de su edad no podía hacer muchas cosas y siempre estaba su familia a su lado. Pero lo importante es que Carlos fue un genio de la informática. Es decir, que él era muy práctico de computadores y ayudaba a todos los compañeros de clase, de escuela, y ha empleado esta su capacidad muy fuerte al servicio del Evangelio. Es decir, que preparaba sitio internet y luego como voluntariado, y por eso transmitía el mensaje de salvación y de amor de Cristo. Y lo hizo durante todas las últimas estades, particularmente, antes de morir. ¿Cuáles fueron las raíces esenciales de la vida espiritual de Carlo Acutis? Las raíces principales son la Eucaristía, como ha dicho, y la Virgen María.
Decía que la Virgen María era la única mujer de su vida y que no podía hacer de menos de rezar el rosario cada día como si fuera un encuentro galante de amor con su mujer, la única mujer que quería verdaderamente. Y la Eucaristía era la base de toda su vida espiritual. Él, como era pequeño, pedía a sus padres, a sus abuelas, a sus abuelos, de acompañarlo a la misa, porque no podía ir solamente, era demasiado pequeño. Y en ese momento ha logrado, ¿cómo se dice?, llevar a todos a la misa, a la Eucaristía, antes toda su familia, luego todos sus compañeros. Es decir, que todos los que venían a contacto con él empezaban a amar la Eucaristía. Esto es muy importante porque un muchacho de su edad, muy pequeño, ha conseguido lograr lo que los adultos muchas veces no pueden hacer. ¿Cómo fueron los últimos días de vida de Carlo? Bueno, los últimos días fueron muy terribles para su familia también, porque en la última semana de su vida cayó malado, se enfermó decían de gripe, antes de gripe. Luego, como iba siempre a peorar, descubrieron que era leucemia y del tipo peor de lo que hay, pues ha vivido sus últimos días como sobre la cruz, porque aunque dando testimonianza de una calma, tranquilidad y serenidad en Cristo, que los médicos y los enfermeros decían que no es posible que un muchacho tan pequeño pueda haber logrado una maduridad espiritual. ¿Cómo comienza a hacerse conocido Carlo? ¿Quiénes son las personas que dan a conocer su vida? ¿Cómo surge la devoción? La devoción empieza con sus compañeros de escuela y sus compañeros de juegos en Milán. Luego quisieran conocer siempre más este niño y han hecho una biografía, la primera biografía, la Eucaristía, mi autopista para el cielo. Y luego todo el mundo ha empezado a conocer a Carlos a través de Internet. ¿Cuál es el mensaje que nos regala Carlos hoy para el mundo actual? Para el mundo actual, Carlos dice que Dios es al lado nuestro y Jesucristo es nuestro amigo. Este es el mensaje principal. Y nos dice que Cristo lo encontramos en cada iglesia donde hay la Eucaristía y lo encontramos en los pobres, porque el amor de Carlos a Cristo se traducía en cada día en los amores a los pobres, a los últimos. Pues amor a Cristo y amor a los pobres, ese es Carlos. Scott File, un seminarista del Colegio Pontificio Norteamericano, descubrió a Carlo durante su retiro en Asís. Dice que está impresionado por cómo Carlo abrazó sus sufrimientos. Creo que él, con gran amor, cargó con una pesada cruz. Pienso que su historia muestra que nuestra cruz puede ser un regalo para los demás, porque una vez que uno atraviesa ciertas dificultades, entiende mejor lo que otras personas están pasando, y es entonces cuando podemos ayudarlas. Creo que ese es el legado y el testimonio de la vida de Carlo. Yo siempre digo que Carlo es mi pequeño maestro porque me enseña mucho, sobre todo a redescubrir los dos grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Él podía rezar el rosario todos los días y también ir a misa todos los días. Y anche andare alla messa tutti i giorni. E poi un'altra cosa que Carlo mi comunica tanto. Otra cosa que me llega mucho es su radicalidad con Dios. Para él no había término medio, era todo o nada. Antes de morir dijo que no le importaba morir tan joven porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tal y como él mismo decía, mi plan de vida es estar siempre cerca de Jesús. Eso me impresiona mucho. Yo también quiero esa radicalidad con Dios. E questo mi colpisce molto. Voglio quella totalità in Dio, anch'io.
Antonia Salzano, madre de Carlo, afirma que para Carlo la noticia de su propia muerte fue una fuente de alegría. Carlo, cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlo sonrió y dijo: "El Señor me ha regalado un hermoso despertador". Fue como si dijera: "Ha llegado mi hora". Luego dijo: "No saldré vivo de esto, pero mamá, te daré muchos avisos, no te preocupes". Realizó su primer milagro el día de su funeral, en el que hubo mucha gente que rezó por él para ayudarle, porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intercesión. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía más una fiesta que un funeral. De hecho, creo que fue una fiesta, porque Carlo fue al cielo de modo inmediato. Así le pedía al Señor: "Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la Iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo". Creo que el Señor le escuchó. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Como unos jeans y sudadera, fue testigo de belleza, es el primer beato millennial. Eucaristía, mi autopista, para llegar al cielo es la vía. La tristeza es mirarse a uno mismo, la felicidad mirar a Dios. Wow, oh, oh. Basta un simple movimiento, dirige tu mirada hacia Dios. Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. Desde siempre el cielo nos espera, es que nuestra patria no es esta tierra. Estar siempre unido a Jesús, mi proyecto de vida, mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida, mi proyecto de vida. Dios te invita a ti también a ser santo, sin importar tu edad, sin importar tu pasado, de dónde vengas, sin importar tus capacidades, tus intentos fallidos, sin importar si le has dicho que no antes. No, es que hace mucho el Señor me invitó a ser santo, pues yo dije que no me veía capaz, ya le respondí, ya no puedo. No. Dios vuelve a invitarte a ser santo. Él no se cansa. Él quiere eso para ti. Él quiere que tú seas feliz, que vivas en plenitud, y te invita así como eres, así con tus locuras, tus excentricidades, así tú, todo tú, único, original, auténtico, con los dones que ha puesto en ti. Y también te invita a ti, así como eres, de imperfecto, de incapaz, así humano, así te invita el Señor a ser santo, porque no es algo que va a depender de ti, sino de Él. Te animas a vivir con un corazón abierto a su gracia, un corazón sencillo que solo le busque a Él y sobre todo que le mire a Él. Ya dejemos de mirar a los demás, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, hagamos ese leve movimiento y miremos a Dios. Basta un simple movimiento, dirige tu mirada hacia Dios. Y cuando dirijamos nuestra mirada a Dios, es muy bonito porque, claro, aunque no nos vamos a encontrar con un Dios de espaldas, sino con un Dios que nos mira. Desde siempre nos ha estado mirando y para siempre nos va a seguir viendo. Y nos mira con amor. Ama todo lo que somos. Nos acepta tal y como somos. Y esa mirada llena de amor es la que nos transforma. Basta un simple movimiento, dirige tu
mirada hacia Dios, estar siempre unido a Jesús, mi proyecto de vida, mi proyecto de vida, Jesús, mi proyecto de vida, el mejor proyecto de vida.